Buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con un tema nuevo y en este caso vamos a comenzar con ecuaciones diferenciales. Vamos a hacer una introducción muy sencilla de lo que son las ecuaciones diferenciales, sobre todo las ordinarias. Ahí tenéis una forma concreta de una de las ecuaciones, y' más p de x, que es una función en x por y, es igual a q de x. Al final las ecuaciones diferenciales son ecuaciones que involucran a las derivadas y entonces nosotros tenemos que hallar la función, ¿no? Bien, pues entonces vamos a ver el concepto y la notación. Si te interesa este primer vídeo, quédate y continuamos. Bien, comenzamos con las ecuaciones diferenciales. Primero que todo, vamos a ver el concepto. Una ecuación diferencial ordinaria, a la cual también denominamos EDO, por sus iniciales de ecuación diferencial ordinaria, es una ecuación que relaciona una función desconocida, y, que es una función de x, por ejemplo f de x, con sus derivadas respecto a la variable independiente, en este caso x. Entonces, su objetivo principal es encontrar dicha función, y de x, o vamos a llamarla f de x, como lo conocemos más comúnmente. Entonces esa función, f de x o y de x, como queráis llamarla, va a satisfacer tanto la ecuación como las condiciones iniciales o de frontera si es que nos las dan. Entonces cualquier ecuación que contenga una derivada es una ecuación diferencial. Por ejemplo, si nosotros ponemos que f' de x es igual a f de x, también podemos ponerlo como que y' es igual a y. Por lo tanto, esto es una ecuación diferencial que debemos de resolver, o deberíamos de saber resolver, o nos tienen que dar algún método de resolución para que podamos resolver la ecuación diferencial y sacar lo que vale f de x. Muy bien, por ejemplo, si a nosotros nos dan esta ecuación, derivada de y con respecto de x es igual a 2x, esto es una ecuación diferencial y es muy fácil de resolver, porque simplemente integramos y ya tenemos el resultado. Perfecto, pues esto es una ecuación diferencial. La solución de la ecuación diferencial, por ejemplo, si nosotros tenemos que derivada de y con respecto de x es igual a e elevado a x, nosotros sabemos que la solución f de x es igual a c por e elevado a x. La c es una constante de integración y para cada valor de c tenemos un valor diferente o una función diferente. Por lo tanto, de aquí nosotros podemos saber que como c es una constante, pues entonces podemos tener infinitas soluciones. Perfecto. Entonces, si la función es de una variable, se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias. Si la ecuación es de varias variables, entonces tenemos ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Pero bueno, este tema ya lo abordaremos en un futuro. Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos esta ecuación, la derivada segunda de f con respecto de x, más la derivada de f con respecto de y igual a 0, a eso lo denominamos ecuación de Laplace, y sabemos que esto es una ecuación en derivadas parciales. Tiene su solución, es un poquito más complicado que una ecuación diferencial ordinaria, que contiene solamente una variable, pero bueno, la podemos solucionar con cualquier metodología que aprendamos, y para eso estamos, para aprender. Muy bien. Por ejemplo, fijaros, si a mí me dan una función con su primera derivada y' y me la igualan a una función en x, q de x, función de una variable, pues evidentemente la solución va a ser que y va a ser la integral de q de x diferencial de x más una constante. Esa es la solución de una ecuación diferencial. Entonces, integramos, añadimos la constante de integración y ya tenemos la solución, ¿no? Y entonces de aquí deducimos que la ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que tiene infinitas soluciones. De momento, en este ejemplo tan sencillo, no hemos descubierto nada, porque eso, cuando hemos visto el tema de las integrales, ya lo estuvimos explicando. Pero lo explicamos como una integral, como una primitiva, y ahora lo estamos explicando desde el concepto de las ecuaciones diferenciales. Bien, si por ejemplo a mí me dan esta ecuación, que es la de antes, derivada de y con respecto de x es igual a 2x, yo puedo hacer perfectamente que y es igual a la integral de 2x por diferencial de x, y le tengo que sumar una constante que queda fuera de la integral. ¿Vale? Por lo tanto, yo aquí, como ya sé integrar perfectamente este tipo de ecuaciones tan sencillas, y es igual a x² más c.
Por lo tanto, para cada valor de c, que es una constante, yo tendré una función diferente. Y eso es lo que hace que tengamos infinitas soluciones para una ecuación diferencial ordinaria, siempre y cuando no nos digan el valor de c, porque si nos dicen el valor de c, pues entonces ya tenemos una solución única. Perfecto, el valor de c, por ejemplo, podría ser condición inicial. Muy bien. Bien, entonces, ¿por qué son importantes las ecuaciones diferenciales ordinarias? Bueno, pues porque muchas leyes naturales están descritas mediante ecuaciones diferenciales. Muchísimas. Por ejemplo, si nos vamos a la física, tenemos la ley de enfriamiento de Newton, que nos dice que la parcial de t con respecto del tiempo, la parcial de la temperatura con respecto del tiempo, es igual a menos k por la temperatura menos la temperatura ambiente. Esta es la ley de enfriamiento de Newton, que bueno, la podemos estudiar aparte en un vídeo posterior. Por ejemplo, el crecimiento de una población. La derivada de p con respecto de t es igual a r por p por 1 menos p dividido por k. Bueno, pues esta es otra ecuación diferencial. Que sí, que son fáciles de resolver, pero no dejan de ser ecuaciones diferenciales. El movimiento de un péndulo en física, parcial al cuadrado de ρ con respecto de t cuadrado, que es el tiempo, más g dividido por l por seno de ρ, es igual a 0. Esta es otra ecuación diferencial que rige el movimiento de un péndulo en física. Y así hay muchos ejemplos, en la economía, la física, química, en las ciencias en general. Muy bien, espero que más o menos lo tengáis claro. Las ecuaciones diferenciales ordinarias son importantísimas a nivel científico y a nivel de economía. Vamos a ver la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Bien, primero, vamos a clasificar la ecuación diferencial o las ecuaciones diferenciales ordinarias por su orden. Muy bien, entonces el orden de la ecuación diferencial ordinaria es el de la derivada de mayor grado. Por ejemplo, si tenemos esta derivada de y con respecto de x más 2y igual a 0, esta es una derivada de primer orden, porque solamente se involucra la primera derivada. Por lo tanto, primer orden. Pero sin embargo, si tenemos esto, derivada al cuadrado de y con respecto de x dos veces más 4y igual a 0, entonces esta derivada ya es una derivada de segundo orden, porque la derivada mayor es la segunda. Y así sucesivamente. Muy bien, esto es sencillo. Bien, después tenemos la linealidad. Una ecuación diferencial ordinaria es lineal si y, que es la función, y sus derivadas aparecen en forma lineal, es decir, no nos aparecen potencias ni productos entre ellas. Por ejemplo, una ecuación diferencial de segundo orden que nos ligue la segunda derivada con respecto de x más la primera derivada con respecto de x más 8y igual a 0, esto es una derivada lineal. ¿Vale? Sería una derivada de segundo orden lineal, ¿vale? Una ecuación lineal de segundo orden. O una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Vale, pero por ejemplo, si nos encontramos esto, derivada segunda de y con respecto de x dos veces más y cuadrado, al estar la y al cuadrado, al tener una potencia, aunque esté igualado a 0 o esté igualado a cualquier otra función, da igual, eso ya no es una ecuación diferencial lineal, ¿vale? Es una ecuación diferencial de segundo orden, pero no es lineal. Muy bien. Y lo tercero es la homogeneidad. La homogeneidad es cuando tenemos una ecuación diferencial, por ejemplo, esta primera de aquí arriba, está igualada a 0. No tenemos ninguna función en x al final, a la otra parte del igual. Por lo tanto, si la ecuación diferencial la igualamos a 0, decimos que la ecuación es homogénea. Pero sin embargo, si la ecuación diferencial es una ecuación que está igualada a una función en x, por ejemplo, esta está igualada a e elevado a x, podría estar igualada al seno de x o a la tangente de x o a cualquier función en x, entonces ya decimos que al estar igualada a una función en x, que en este caso la vamos a llamar genéricamente k de x, pues es no homogénea. Por lo tanto, ¿está igualada a 0? Perfecto, homogénea. ¿No está igualada a 0? ¿Tenemos una función en x por ahí suelta? Pues entonces no homogénea.
¿Vale? Muy bien. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo se resuelve una ecuación diferencial de variables separadas. Entonces a nosotros nos dan esta ecuación 2x por y cuadrado menos 1 por diferencial de x menos 2y por x cuadrado menos 1 por diferencial de y igual a 0. Bueno, pues esto es una ecuación diferencial como lo que acabamos de explicar, pero además muy sencilla de resolver. Por ejemplo, fijaros, a esta ecuación la llamamos ecuación diferencial de variables separables. Esto ya lo veremos en vídeos posteriores cuando entremos en más materia y empecemos a resolver diferentes tipos de ecuaciones diferenciales que nos podemos encontrar, porque hay bastante. Son ecuaciones de este estilo. Una función en x, o un polinomio en x, p de x, que nos multiplica diferencial de x, más otro polinomio en y, o una función en y, que nos multiplica diferencial de y igualada a 0. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí arriba? Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar separar las variables. Entonces lo que hacemos es poner una parte de la ecuación al otro lado del igual. Por ejemplo, hacemos que 2x por y cuadrado menos 1, que es esta parte de aquí por diferencial de x, es igual, y ahora a la otra parte del igual pasamos la siguiente parte de la ecuación. 2y por x cuadrado menos 1 por diferencial de y. Perfecto. Ahora, si os fijáis, esta parte en x la podemos pasar al otro lado dividiendo, y esta parte en y la podemos pasar al otro lado también dividiendo. Entonces de aquí pasamos a que 2x dividido x cuadrado menos 1 por diferencial de x es igual a 2y dividido y cuadrado menos 1 diferencial de y. Entonces ya tenemos esta parte toda en x y esta parte toda en y, es decir, hemos separado las variables de una manera muy sencilla. Claro, ahora tenemos que integrar los dos lados. Tenemos que integrar en x y tenemos que integrar en y. Claro, integrar esta función es muy sencilla porque vemos que en la parte superior del numerador tenemos la derivada del denominador y aquí también. Por lo tanto, esto es un logaritmo neperiano. ¿Vale? Por lo tanto, podemos poner tranquilamente que el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1, que es la solución de esta integral, es igual al logaritmo neperiano de y cuadrado menos 1, que es la solución de esta ecuación diferencial de aquí, al lado. Y le sumamos una c. Esa c es una c genérica que engloba las dos c's, la de la x y la de la y, porque al final no deja de ser una constante que si vosotros imagináis dos números diferentes lo sumáis y lo interpretáis como una constante genérica. ¿Vale? Por eso lo hemos puesto en uno de los dos lados. ¿Vale? Hubiéramos podido poner un más k aquí y un más c aquí, y al final, pues bueno, la suma de las dos constantes hubiera sido pues una letra que lo hubiéramos podido llamar p, por ejemplo. ¿Vale? Es genérica, una constante genérica, tenerlo en cuenta. Muy bien, perfecto. Ahora lo podemos dejar así o podemos seguir resolviéndolo. Debemos seguir resolviéndolo. Entonces, nosotros podemos hacer que la constante c sea un logaritmo neperiano de una constante k. ¿Vale? No deja de ser un número. Muy bien, entonces nosotros ahora sí que podemos hacer que el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1 menos, pasándolo al otro lado, logaritmo neperiano de y cuadrado menos 1 es igual al logaritmo neperiano de k. Muy bien. Entonces, ahora ya lo que hacemos es aplicar las propiedades de los logaritmos neperianos. Entonces, como esto es una diferencia, hacemos que el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1 partido y cuadrado menos 1 absoluto es igual a el logaritmo neperiano de k. Bien, pues entonces lo que tenemos aquí dentro tiene que ser igual a lo que tenemos aquí dentro. Entonces aquí ya podemos poner que x cuadrado menos 1 dividido y cuadrado menos 1 es igual a k. Bien, de aquí podemos quitar el valor absoluto y podemos poner que x cuadrado menos 1 dividido y cuadrado menos 1 es igual a k. Y a partir de ahí ya podemos ir directamente a despejar que x cuadrado menos 1 es igual a k por y cuadrado menos 1. Pasando esto al otro lado multiplicando. Muy bien, de aquí nos vamos a que y cuadrado, despejando y cuadrado desde aquí, es igual a x cuadrado menos 1 dividido por k más 1. Y aquí ya podemos despejar y. Y podemos ir a que y es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 dividido por k más 1. Esto sería, por ejemplo, la parte positiva
de las dos soluciones, la positiva y la negativa, y sería una posible solución de esta ecuación diferencial. Y ya está. Si nos dan lo que vale K, perfecto. Si nos dan lo que vale C, perfecto. Entonces ahí ya sería una condición inicial que nos dan, y entonces daríamos un resultado mucho más concreto. Y si no, pues damos una solución genérica, y esa solución genérica, pues bueno, para cada valor de la constante, pues tendríamos una función diferente que cumple con la ecuación diferencial. Bueno, de todas formas, esto ya lo iremos ampliando, iremos definiendo mucho más profundamente el tema de las ecuaciones diferenciales, viendo diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, ordinarias, y después, más adelante, pues ya pasaremos a las ecuaciones en derivadas parciales, que es cuando se involucran dos incógnitas o más. Pues bien, hasta aquí el primer vídeo. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, dejadmela en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!